En otros temas tenemos a la situación de Alberto Fujimori. Ya el Tribunal Constitucional ha dado una resolución donde se valida esta devolución del indulto. Entonces se dijo que entre hoy y mañana se iba a liberar al expresidente, y para este tema específicamente estamos conectados con Víctor García Toma, abogado constitucionalista y exministro de Justicia. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Mayra, ¿cómo le va? Un gusto en saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es de nosotros. ¿Cómo lee esta situación del expresidente Alberto Fujimori? Mientras unos dicen que sí, el presidente Fujimori tiene una edad avanzada, que lleva mucho tiempo ya en la cárcel, pero es parte de su condena, ojo, y que está muy enfermo. Ese es el sustento, ¿no?, para esta resolución. Y otras voces dicen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede revocar esta decisión. Fíjese, Mayra, de acuerdo con la tradición constitucional, el indulto es una facultad excepcional que en algunos casos ha sido ejercida por el Parlamento y que desde la Constitución del año 1933 es potestad del presidente de la República. En el Perú existen dos tipos de indulto. El indulto común, al cual no podía acceder en modo alguno el señor Alberto Fujimori por el hecho de haber sido acusado, entre otros, por ejemplo, por el delito de secuestro. Sin embargo, el reglamento para la concesión del indulto habla de la calificación de indulto humanitario, que se da para aquellas personas que se encuentran en una condición de salud grave, irreparable, irreversible, y que eventualmente podría llevarlo a la muerte, o cuyas posibilidades, digamos, de tratamiento no son las adecuadas o convenientes en un centro carcelario. Esa es la modalidad que en su momento utilizó un ejercicio de discrecionalidad previo pedido del propio interesado, el señor Kuczynski, ¿no? Ese indulto, como bien sabe usted, Mayra, fue objeto de un cuestionamiento y finalmente fue declarado nulo. ¿Qué es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional a través de un habeas corpus? Ha señalado dos cosas. La más importante es que desde un punto de vista formal, la Corte Suprema no tenía facultad o competencia para revisar este indulto. Es decir, carecía de la potestad de jurisdicción para ocuparse del tema. Y en segundo lugar, digamos, ya de un punto de vista más material, ha señalado de que la sentencia del Poder Judicial tenía una motivación aparente y afectaba el debido proceso. Más allá de si podemos o no estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que el tribunal ha señalado, al ser la última instancia en sede nacional, digamos, dentro de la jurisdicción interna, es una sentencia firme y el juez de ejecución tendrá que dar cumplimiento del mandato del Supremo Intérprete de la Constitución, que indica, digamos, el señalamiento de libertad. Ahora, habiéndose agotado la jurisdicción interna y existiendo, como todos conocemos, reparos y señalamientos por parte de los parientes de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, estas personas, a través de una serie de organizaciones vinculadas con los derechos humanos, entiendo, ya han recurrido ante el sistema interamericano y probablemente el mes que viene, dentro del marco de las sesiones, se conocerá algún tipo de pronunciamiento preliminar en torno a este caso. Por consiguiente, podríamos decir que el tema Fujimori, si bien ya ha sido en sede interna total y absolutamente ejercido por el tribunal, evidentemente va a ser reabierto bajo otra óptica, no bajo la óptica
de las potestades del presidente, de acuerdo con la Constitución, sino en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, para hacerlo más fácil, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede anular este indulto? No debería, pero puede hacerlo. ¿Por qué no debería hacerlo? Porque, digamos, de acuerdo con la legislación interna que no contradice, digamos, precedente alguno de la Corte Interamericana, estamos hablando de un interno que tiene una edad avanzada, que tiene una enfermedad, digamos, incurable, irreversible, que tiene una precaria salud, que tiene alguna información o ficha técnica que así lo indica, y que, digamos, finalmente ha llevado al presidente de la República, y esto ha sido validado por el propio Tribunal Constitucional, a, en el ejercicio de un acto de discrecionalidad, digamos, otorgarle, digamos, el perdón del cumplimiento del resto de la pena, a efectos de que sus últimos días los pueda pasar, digamos, en un tránsito de dignidad personal, ¿no? ¿Hay Dignidad algún personal tipo, a la que tienen derecho todas las personas. hay Ernesto algún tipo, Sábato, en su famoso informe a la verdad, por el famoso triste caso de la Argentina, dijo que los derechos humanos pertenecen tanto al santo como al torturador. Entonces aquí tenemos que hacer una abstracción de lo que opinemos o pensemos sobre Alberto Fujimori. Tenemos que considerarlo en su condición de mero individuo que aparentemente, ¿no es cierto?, estaría en unas condiciones de salud que podrían llevarlo a la muerte. Y evidentemente no es compatible con la dignidad de la persona el que alguien muera, digamos, en la cárcel en esas condiciones, ¿no? ¿hay algún tipo de antecedente donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya anulado un caso similar como el de Alberto Fujimori? La Corte Interamericana se ha pronunciado por el tema de las autoamnistías, es decir, ha señalado que un Estado no puede, un Estado en donde un gobierno ha realizado actos que son contrarios a los derechos humanos, no tiene la potestad luego de exonerarse del cumplimiento de las penas por los hechos cometidos, ¿no? Entonces, sobre la autoamnistía se ha pronunciado. Existen normas claras de que hay determinados delitos que no merecerían la aplicación del indulto. Pero aquí estamos hablando de una situación particular. Con prescindencia del tipo de delito cometido, estamos hablando de una persona que, según el informe técnico elaborado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia en la época del señor Kuczynski, se encuentra en condiciones clínicas, digamos, bastante serias, bastante graves, y que indicarían que de no recibir, si el presidente lo estima conveniente, este perdón, probablemente moriría en la cárcel como consecuencia del agravamiento de esa enfermedad, ¿no? Que es crónica, irreversible, irrecuperable, etcétera, etcétera. Ahora, ya para finalizar, doctor García Toma, sí, pongámonos en este escenario, estoy divagando, ¿ya? Si Alberto Fujimori es liberado y luego lo vuelven a meter a la cárcel porque la Corte Interamericana anuló, digámoslo así, el indulto, eso podría ser considerado también un abuso porque se ha hecho esto con el expresidente 2 veces. Acordémonos, en la época de Pedro Pablo Kuczynski, luego vino el juez Hugo Núñez, si no me equivoco, y luego retornó a la cárcel. Ahora, que ha pasado los años, la familia de Alberto Fujimori dice que la situación de salud es mucho más grave. Si se libera a Alberto Fujimori, la Corte Interamericana anula ese indulto, ¿podría ser considerado como un abuso? Primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que olvidarnos de si se llama Fujimori o se llama Pérez o se llama González. Estamos hablando de un beneficiario digamos que por razones humanitarias, en la medida en que se trata de un penado
que tiene un mal irreversible, incurable, y que, digamos, se tutea ya prácticamente con la muerte. Entonces, para arrancarle, arrancarle de tener un final indigno, incompatible con la calidad de persona, es que se procede a otorgar el. Eso no implica de que no se haga un juicio de valor sobre el gobierno del señor Fujimori, ¿no? El segundo es que tenemos que darle el tratamiento a este caso en términos estrictamente jurídicos y más allá de los ideológicos. No es que esté a favor o esté en contra. Y como vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, yo no conozco ningún tribunal de derechos humanos que le haya negado, digamos, el otorgamiento de un indulto a una persona por razones humanitarias, con prescindencia del tipo de delito que ha cometido, que en su caso no es el crimen de lesa humanidad, porque esa es una figura que está, digamos, prevista en el ordenamiento jurídico peruano a partir del año 2002. Y los hechos por los que fue procesado y condenado se dieron en la década de los años 90, ¿no? Entonces, eso es muy importante también consignar. Claro, ni el agua. Muchísimas gracias, doctor García Toma, por darnos su punto de vista y esta lectura a la situación del expresidente Alberto Fujimori. Muy amable. Un abrazo. Gracias a usted, Mayra. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Que esté bien. Bien, era entonces el constitucionalista Víctor García Toma y también exministro de Justicia. Lo que él dice bajo la teoría jurídica es que hay que olvidarnos de que se llama Alberto Fujimori y que tiene los mismos derechos que cualquier otras personas. En este caso, la Corte Interamericana va a tener que evaluar la situación y también los expeditos de salud del expresidente Alberto Fujimori. Ya lo hemos escuchado. Podría fallar en contra del indulto, lo podría anular, pero no se ha conocido un caso similar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.